Buenos días, chicos. Vamos a repasar lo que estamos comenzando ya con la actividad anterior sobre cuerpos. Los cuerpos son todos objetos que ocupan un lugar en el espacio. Nosotros habíamos clasificado los cuerpos en poliedros y redondos. Los cuerpos poliedros eran aquellos que sus caras eran todas planas y los cuerpos redondos teníamos aquellos que podían rodar. Entre estos cuerpos que tenemos acá tenemos los cuerpos redondos, ejemplo cono, cilindro y esfera. Y los cuerpos poliedros teníamos los prismas y las pirámides. Y los prismas, de acuerdo a la base, tenemos un prisma rectangular porque la base es un rectángulo y un prisma pentagonal porque la base es un pentágono. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular este espacio que ocupan los objetos a través de su volumen. Para ello tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos: el largo, el alto y el ancho del cuerpo. Por ejemplo, en el prisma. Para calcular el lugar que ocupa este cuerpo, lo hacemos a través del volumen. Para ello debemos tener en cuenta cuál es la base del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos este prisma, la base del cuerpo es un rectángulo. Para calcular el volumen de los cuerpos, vamos a tener que tener fórmulas especiales que nos permitan calcular. Yo acá les voy a dejar una planilla donde tenemos las fórmulas con las que vamos a trabajar. Pero tenemos que tener en cuenta siempre cuál va a ser la base del cuerpo, dónde está apoyado el cuerpo. Vamos a ir a un ejemplo. Nos van a dar primero un prisma. Tenemos un prisma. Lo primero que nos tenemos que preguntar para poder calcular el volumen del prisma, es decir, el lugar que ocupa este prisma en el espacio, es cuál es la base sobre la que está apoyado este cuerpo. La base sobre la que está apoyado este cuerpo es esta que está acá, que es un rectángulo. Visto de frente tendríamos este rectángulo, que es la base. Para ello tenemos las medidas, que es de 40 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Es un rectángulo. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de este prisma? Si nos vamos a la hoja anterior, el prisma, para calcular los prismas, la fórmula del volumen nos dice área de la base por altura. AB significa área de la base, donde está apoyado el cuerpo, la base donde está apoyado el cuerpo. Por H, que es la altura del cuerpo. Si nos vamos a nuestro prisma, primero tenemos que calcular el área de la base. Buscamos la base, que es un rectángulo. Recordamos cuál era el área del rectángulo. Base por altura. Estamos calculando el área de la base. 40 centímetros por 5 centímetros. 40 por 5, 200. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Hemos calculado el área de la base. Ahora vamos al volumen del cuerpo. Área de la base por altura. Área de la base, dijimos recién, 200 centímetros al cuadrado. Por la altura del cuerpo, que siempre va a ser la distancia vertical, que son los 4 centímetros. 200 por 4, 800. Centímetros al cuadrado por otros centímetros más, centímetros cúbicos, que es la unidad de medida para calcular el volumen de un cuerpo. Así vamos a calcular el volumen. Vamos a seguir con otro prisma. Ahora tenemos un prisma, queremos calcular el volumen. Tenemos que primero pensar cuál es la base. La base de este prisma es de una base hexagonal, es decir, visto desde arriba tenemos un hexágono. ¿Qué había que hacer primero que todo? Calcular el área de la base. Entonces nos recordamos las fórmulas anteriores, el área de la base de un hexágono es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es la suma de los 6 lados. Si cada uno de los lados mide 6 centímetros, sería 6 por 6. Sumamos 6 veces el 6.
por apotema. El apotema es la distancia que hay desde la mitad del lado al centro del hexágono, que nos dice que es 5,2 centímetros. Sobre 2, dividido 2. Hacemos esta multiplicación, 6 por 6 por 5,2 dividido 2 y obtenemos 93,6 centímetros al cuadrado. Este es el área de la base. Ahora, si queremos calcular el volumen a esa área de la base, había que multiplicarlo por la altura del prisma, que en este caso son los 10 centímetros. 93,6 centímetros cuadrados por los 10 centímetros de altura nos da 936 centímetros cúbicos. Veamos para calcular el volumen de una pirámide. Vuelvo a repetir, lo primero que hay que fijarse en un cuerpo para calcular el lugar que ocupa es la base. ¿Dónde está apoyado este cuerpo? La base de este cuerpo es un cuadrado. Entonces vamos a trabajar primero con el cuadrado, con su base. ¿Qué tenemos que calcular? El área de la base. Calcular el área de un cuadrado era igual al lado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 centímetros cuadrados. Hemos calculado el área de la base. Ahora tenemos que calcular el volumen. Vamos a las fórmulas que la profesora les va a dejar indicada y buscamos dentro de esas fórmulas el volumen de la pirámide. La pirámide me dice que el volumen es igual a 1/3 por área de la base por altura. Entonces vamos a utilizar esa fórmula, 1/3 por área de la base por altura. El área de la base ya la habíamos calculado, que era el área del cuadrado. Entonces ponemos 1/3 por 9 centímetros al cuadrado, que es el área que habíamos calculado anteriormente, por la altura de este cuerpo, que es la distancia vertical, la distancia que va desde la base a la cúspide, que nos dice que son 5 centímetros. Multiplicamos 9 por 5 por 1 dividido 3 y nos da 15 centímetros cúbicos. Y por último, vamos ahora a trabajar con un cilindro. Vamos a ver a las fórmulas que la profesora nos va a dejar indicadas. Buscamos el cilindro para saber el lugar que ocupa un cilindro. Su volumen dice área de la base por altura. ¿Cuál es la base del cilindro? ¿Qué tenemos como base? Un círculo. Entonces, nos dan un cilindro de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Para calcular el volumen que ocupa este cilindro, el cuerpo primero tenemos que buscar la base. La base del cilindro siempre va a ser un círculo. Tenemos que calcular el diámetro de ese círculo, el área de este círculo, cuyo diámetro es de 10 centímetros. El área del círculo era pi por radio al cuadrado. Pi, el valor pi, era 3,14 por el radio. El radio de este círculo es igual a 5 centímetros, porque es la mitad del diámetro. 5 al cuadrado. Ese resultado de 5 por 5 por 3,14 nos da 78,5 centímetros cuadrados, la unidad de medida del área. Esa área la vamos a utilizar en la fórmula de volumen, área de la base por altura. 78,5 centímetros cuadrados por la altura del cuerpo, que son los 20 centímetros, nos da un total de 1570 centímetros cúbicos. Chicos, espero que lo hayan entendido, presten atención al video para poder hacer las actividades que les voy a dejar. Que tengan todos un buen día.